Santo eres, Señor. El jueves en la mañana, antes de venir hacia acá al ayuno, Dios me dio un versículo que me dejó bien inquieta y que sabía yo que Dios me estaba hablando a través de él. Y ese versículo está en Miqueas 5:1. Después lo buscan, solo escúchenlo. Pero miren qué particular de acuerdo a la realidad actual. El versículo, yo sentía que Dios me lo estaba diciendo de cara a cara. Que no era algo general, que no era un versículo más, que Dios me estaba hablando. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. El versículo termina porque hay un cantito más que yo no lo estoy tomando en cuenta porque es otro. Dice, con vara, punto y coma, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Juez con letra minúscula, refiriéndose al rey Sedequías, que fue el que se llevaron cautivo cuando Nabucodonosor sitió Judá y en 3 etapas se llevó el pueblo cautivo a Babilonia. Si realmente Dios te dice cara a cara, porque tú no lo ves, pero Él está. Y esta es su palabra, que ya Él la dejó. Una palabra que, aunque el cielo y la tierra pasen y la gente pase y los tiempos cambien, es una palabra que no pasará. Si Dios, Alejandro, te dice cara a cara, rodéate de muros. Gloria, hija de guerreros, nos han sitiado. Y la última parte no la tomo en cuenta, pero Dios está llamando tanto la atención a protegernos, a ser diligentes en cómo vivimos, porque aún el rey terrenal, que en nuestro caso es un gobernador, va a ser quebrantado. En tiempo de sitio, si alguien no sabe lo que es cuando se sitia una ciudad, es cuando viene un ejército extranjero y la rodea y no permite que nadie entre ni salga. Y empiezan a atacar y atacar y atacar los muros hasta que logran penetrarla y quedarse con ella e imponer su imperio allí. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, con tanto ataque que hay, rodéate de muros. O sea, levanta tu protección, porque Dios puso para nosotros salvación por muro y antemuro en Jesucristo, pero estás dejando que Cristo te rodee, estás conectado a Él a través de la oración, del ayuno, de la palabra. Es como una persona que yo le estaba ministrando, me ha pasado muchas veces, pero otros días me pasó, pero esto es más anterior, que yo le decía, pero métete en la palabra para que conozcas su voluntad y entiendas sus promesas y la fidelidad de Dios y tu fe crezca. No, yo todos los días leo manantiales en el desierto o un salmo. Hermano, los manantiales en el desierto es una preciosa meditación y reflexión sobre un versículo, pero usted lo que tiene que leer es la palabra. Lo otro es añadidura, si puede, si hay tiempo, lea manantiales y lea ríos y lea océanos, pero no sustituya nada por la palabra, que es la que tiene vida para usted, la que tiene medicina, la que tiene dirección, la que tiene sabiduría. Rodéate de muros. No te quedes cruzado de brazos en medio de esta oposición en este tiempo final y en medio de estos avisos que Dios está dando de que Cristo viene pronto a levantar su iglesia para que venga todo lo que falta. En términos del final de la historia, rodéate de muros. Ora, ayuna. No faltes a tu iglesia para ser alimentado, ministrado y ministrar junto a tus hermanos a Dios la alabanza y la adoración de la cual Él es digno. Rodéate de muros, hija de guerreros. Ay, Dios está diciendo que nosotros sabemos que estamos en una batalla
Y que somos hijos de aquellos que pelearon antes por este reino y ahora en esta generación nos toca a nosotros. Dios espera que peleemos por lo que es nuestro, que luchemos, que no nos dejemos arrebatar lo que tenemos y que si algo nos han quitado, luchemos por recuperarlo, por recuperar relaciones, recuperar. Sí, porque rápido pensamos, tengo que recuperar mi trabajo, tengo que recuperar mi casa, eso es importante, pero más importante que las cosas son la gente. Recuperar tu testimonio, recuperar tus relaciones familiares, recuperar tu fe. Yo estaba arrodillada al lado de alguien en el ayuno por allá atrás y en mi oración y mi intercesión, él me pone la Biblia, me dice, yo sé que usted conoce este versículo, pero Dios me inquieta dárselo. Y decía en Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No podemos perder la fe, no podemos perder la confianza. Tenemos que mantenernos enfocados, tenemos que mantenernos conectados, tenemos que mantenernos bebiendo del río de vida del Señor, mirando su rostro, mirando sus ojos de amor, de fidelidad. Tenemos que seguirnos metiendo bajo las alas del Altísimo, acurrucándonos ahí metidos, como cuando un nene se mete debajo de los brazos del papá. Rodéate de muros, hija de guerreros, porque nos han sitiado. ¿Tú no sientes que estamos como sitiados, como que no podemos salir de la situación? Como que hay un enemigo rodeándonos y tratando de probar y minar nuestra resistencia, tratando de meterse hasta lo más íntimo nuestro para destruir lo que Dios nos ha dado. Y Dios no niega que nos han sitiado, pero Dios ve en la alternativa y en el consejo sabio que le está dando al pueblo la solución. Sí, hay enemigos, sí, nos han sitiado, pero tú te puedes rodear de muros. Tú puedes levantar alrededor de ti un escudo de oración, de ayuno, de palabra divina, de dependencia al Señor y evitar que el enemigo destruya lo que eres, lo que tienes. Porque Jeremías estaba en Judá cuando finalmente Nabucodonosor destruyó los muros y se llevó la gente. Pero no se lo llevaron a él, al contrario, se le mandó una protección especial. Y después los cabececocos insensatos que quedaron en la tierra se lo llevaron para Egipto en contra de su voluntad. Pero no se lo llevaron al cautiverio babilónico. Tú puedes evitar tu derrota, tu tragedia. Tú puedes evitar la destrucción de tu casa. Dios te está diciendo que hay algo que hacer, que hay esperanza. Cuando yo predicaba el domingo pasado sobre Ageo, los que estaban se acuerdan, yo les decía que Dios hablaba a través de Ageo y Zacarías al pueblo diciéndole, a la primera oposición dejaron la reconstrucción del templo y se ensimismaron nada más que en lo de ustedes a reconstruir casas lujosas y artesonadas y se olvidaron de lo principal. Por eso es que no echan para adelante, por eso es que el dinero se les va en sacos rotos, por eso es que no se sacian, por eso es que no sienten los efectos de los beneficios que creen que tienen, porque lo que concierne a lo principal, que es mi obra, está abandonado. Entonces, yo terminé ese mensaje el domingo sin dar esta parte, y después de que tenía el sermón de hoy, Dios me dijo que tenía que acuñar el pedacito que no di.
porque pensé que era personal. Pero Dios me dice no. Y cuando el jueves en el ayuno, el pastor brasileño lo mencionó entre tantos versículos que mencionó, yo lo tomé para mí y pensé que era la palabra de fortaleza para mañana, estar al frente del día de clamor. Pero Dios me decía después ayer, no, es que esta es una de las formas de rodearse de muros, de impedir el desastre, de impedir la tragedia, de impedir que se te pongan las cosas peor. Dice que cuando él salió con el grupo que iban a regresar a Judá después que se acabaron los 70 años del cautiverio, el primer grupo vino con Zorobabel, el segundo vino con Esdras y el tercero vino con Nehemías. Pero cuando él iba a regresar, mira lo que él dice: publiqué ayuno. O sea, no ayuné solo, publiqué ayuno. Convoqué a que todos los que creen que Dios oye, que Dios honra esa búsqueda intensa, ayunaran junto conmigo. Publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. Yo busco otras versiones y afligirnos es humillarnos. Así que humillarnos también es afligirse. Se aflige la carne. ¿A quién no le da hambre cuando está ayuno? A mí sí. A mí a veces me da hasta dolor de cabeza. Otras veces me da mareo, bajón de azúcar. Nunca es igual. Pero hay que afligirse no solo en la carne, sino tener un corazón contrito y humillado, dolido por haberle fallado a Dios, por haber pecado contra Él. Y Esdras y Nehemías fueron hombres que oraron y se incluyeron, aunque no fueron ellos los que pecaron, por el pecado de sus padres, por el pecado de sus antepasados, por el pecado de su país. Mire, usted tiene que tirarse de rodillas a llorar y a afligirse por el pecado de Puerto Rico, porque usted es parte de él. Usted es parte de este pueblo, usted pertenece a este pueblo. Es como cuando la gente te dice, déjame quieta, déjame quieto, es mi vida. Pero es que tú estás conectado a una red familiar y lo que te pase a ti lo sufre tu familia, lo sufre tu vecindario, lo sufre tu oficina, lo sufre tu país. Todos los beneficios y todas las malas consecuencias de tu acto las sufre todos los que son parte de las diferentes instituciones a las que tú perteneces. Y Esdras dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios y mañana nos vamos a humillar, nos vamos a afligir para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, me metí en ayuno y lo publiqué para todo el que quisiera unirse a mí, para pedirle al Señor con lloro, con lamento, con confesión de pecado, que nos mostrara cuál es el camino para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes, para que nos dirigiera por ese camino. Mire, no se tire sin pedirle a Dios dirección. No saque un pasaje sin pedirle a Dios dirección. Métase con Dios antes de tomar decisiones trascendentales que pueden cambiar el destino suyo y de su familia. Y dice que ayunaron y pidieron a Dios sobre esto y Él les fue propicio. Hay que hacer más de lo que estamos haciendo. Si estamos con 2 cables conectados a Dios, conectarnos con 4. Si estamos con 4, conectarnos con 8. Si orando media hora no logramos entrar a la presencia del Señor, oramos 1 hora. Si orando no logramos ver la respuesta a nuestras oraciones, pues añadimos el ayuno. Si con un culto a la semana no te sientes suficientemente fortalecido y nutrido, pues vienes también el martes al círculo de oración. Si no puedes ayunar solo, pues vienes el jueves a ayunar con los hermanos. Yo voy a intentar venir los jueves al ayuno, voy a ver cómo me va, porque yo los jueves lo necesito para hacer el sermón del domingo. Pero a base de la experiencia de este jueves pasado, voy a venir este jueves. Orando a Dios, porque Dios me dio unas instrucciones y tengo que discernir lo que Él quiere y lo que Él no quiere que yo haga.
Porque cuando insistimos con Dios, Él nos es propicio. A veces Dios no calla porque es sordo o porque no quiere contestar, sino probando nuestra fe. Probando nuestro verdadero interés por eso. Señor, dame fe. Pero brincando y saltando y leyendo novelas y periódicos y toda cosa, pero no en la palabra, y la fe viene por la palabra de Dios. Señor, voy a perder la casa, pero como no tienen un trabajo de oficina, pues no se van a hacer patios, ni a pintar casas, ni a hacer otras cosas un poquito más sacrificadas. Porque hay que poner diligencia y equipo con Dios para las cosas que necesitamos. Y hay que insistir en las disciplinas espirituales porque Dios quiere darnos, Dios tiene las manos llenas para nosotros. En el sermón del domingo pasado lo decíamos, Dios es el dueño del oro y la plata. A nosotros se nos acaba, pero a Él no se les acaba. Él tiene y Él da también sabiduría y sentido de responsabilidad para manejarlo mucho o lo poco con mayor sentido de mayordomía. Y a veces no desperdiciar ni mal usar lo que Él nos da. Y después que Esdras celebró tanto, este es el paréntesis, después que Esdras celebró tanto, cómo Dios respondió a ese ayuno, a esa oración, y los guió y llegaron hasta Jerusalén bien, a pesar de los enemigos del camino y a pesar de tantas bandas de ladrones que habían en todo el litoral. Cuando están establecidos y van acomodando todos los bienes que el rey les había dado, viene uno de los líderes del pueblo y va donde Esdras y le dice, ay, porque Esdras era escriba y sacerdote y era el líder espiritual del pueblo. Uno de los príncipes le dice, el pueblo y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y hacen conforme a sus abominaciones. Y lo peor es que la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Este príncipe le estaba diciendo a Esdras, tanto que oramos y ayunamos para llegar hasta aquí y para tener el favor del rey, y nos lo dio. Y mira cómo llegamos aquí, los primeros que se establecieron, ya están mezclados con los otros pueblos. Ya se están juntando y casando y profanando el pacto de Dios. Porque no era que Dios era elitista y no quería las otras naciones, era que Dios quería ser el Señor, el esposo de su pueblo y que fueran solo para Él. De tal manera que el mundo, el resto de las naciones pudiera ver lo que ocurre con un pueblo que entra en pacto con Él. Para testimonio a las naciones y luego vinieran todas ellas. Pero se tenían que mantener puros, se tenían que mantener separados, eso es lo que es santo, para que solo Dios recibiera la gloria de cómo Él los prosperaba y los bendecía y las demás naciones vieran lo que era un pueblo cuyo Dios era Jehová. Pero cuando llega este segundo grupo con Esdras, descubren que ya ellos estaban campeando por su respeto, por la libre, juntándose con la gente de todos aquellos lugares y haciendo las mismas abominaciones. Y Esdras se sentó, se rasgó la camisa, el manto, era bravo, se arrancó pelo de la cabeza y de la barba y se quedó pero mudo y angustiado hasta el sacrificio de la tarde. Y ya cuando llegó la hora del sacrificio, él dijo, no podemos hacer el sacrificio sin hacer algo para arreglar esto, porque la gente viene y hace sacrificios de ofrenda, sacrificios de levantar manos, sacrificios de adorar, sacrificios de tantas cosas, sin haber arreglado una cosa. Como si lo estuvieran haciendo ante el hombre o ante la mujer y ante Dios. Y Esdras se indignó, se llenó de coraje, se aló las greñas, se sentó, estuvo angustiado y no sabía qué hacer y dijo, llegó la hora del sacrificio. Y se tiró de rodillas y levantó las manos antes de hacer ninguna otra cosa, porque no es religiosidad ni apariencia de piedad, es auténtica la que Dios quiere, la del corazón. Y todo iba bien, pero Esdras sabía que Dios no iba a bendecir aquella desobediencia.
Y Esdras dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta los reyes, hasta los cielos. La verdad es que la vergüenza cubre. Tú nos libraste, a pesar de que la vergüenza cubre nuestros rostros por haber sido puestos en cautiverio delante de todas las naciones, o sea, por haber recibido tu azote. Y después que tú nos das un alivio y nos sacas del cautiverio y nos permites llegar a la tierra otra vez y empezar a levantar otra vez el templo, vamos a hacer las mismas cosas. O sea, Dios nos mejora la situación, nos da un alivio y una vez cogemos fuerza otra vez, como los adictos que se quitan de los puntos y están un tiempo en un hogar y una vez se ponen gorditos y bien, vuelven otra vez al semáforo. Porque a veces no es que quieren salir de las drogas, a veces lo que quieren es recuperar. Pues están tan atados y solamente el Señor los puede libertar. Y Esdras le decía a Dios: pero después que tú nos das un alivio, que nos sacas de servidumbre, que nos vuelves a traer aquí, vamos a cometer las mismas cosas. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque hemos dejado tus mandamientos. Después que tú nos dijiste que no nos mezcláramos para que fuéramos fuertes y comiéramos el bien de la tierra y la dejáramos por heredad a nuestros hijos para siempre, hemos vuelto a las mismas cosas de antes que nos costaron tanta pérdida y tanto dolor y tanta vergüenza, y hemos de volver a infringir tus mandamientos como lo hicimos. Oh Jehová, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él decía: yo no puedo presentar sacrificio, yo no me puedo poner aquí a adorar a Dios como si nada estuviera pasando. Yo no puedo hacer bulla y decir: ay, Dios nos trajo, nos guardó, nos sacó de Babilonia, tuvimos el favor del rey, venimos con las manos llenas, no nos asaltaron en el camino, estamos aquí. Y hacerse de la vista larga, usted no sabe lo que le cuesta a un líder religioso, a un líder pastoral, hacerse de la vista larga cuando uno sabe que las cosas están mal. Porque uno no le va a decir todos los domingos las mismas cosas, aunque se repitan y se repitan y se repitan. Cuando yo veo tanta gente llegar a las 10:30 teniendo un poco el estudio de la palabra que es tan necesario, yo digo: no lo digo más, porque ya lo saben. Y Esdras dijo: yo no me voy a hacer de la vista larga. Yo no voy a presentar el sacrificio. Yo tengo coraje, estoy indignado, estoy angustiado. No quiero pensar que Dios tenga que darnos otro azote para aprender. Antes del sacrificio yo me voy a humillar. Si estos condenados nos humillan, yo me voy a humillar y yo voy a pedirle perdón al Señor y le voy a pedir que me diga qué hago con ellos, para que no vuelvan a lo mismo que les costó tanto. ¿Sabe qué me está pasando últimamente? Que Dios me dice cómo orar. Creo que le dije hace par de semanas que una mañana me levantó y Dios me decía que orara. Me levanté diciéndolo y entendí que Dios quería que orara en esa dirección. Me levanté diciendo que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y yo dije: ¿será que Dios quiere que yo ore en esa línea? Pues esta semana pasada estoy orando y siento que el Espíritu me toma y lo que le digo al Señor yo misma, no eran lenguas ni nada, es: Señor, enséñame a honrarte y enséñame y ayúdame a enseñar a tu pueblo a honrarte. Yo decía: Señor, ¿cómo te honro más y cómo enseño a este pueblo a honrarte? Y eso era lo que hacía Esdras. ¿Cómo hago, Señor, si ellos vieron las consecuencias de dejarte? De romper el pacto, de tener religiosidad sin vida auténtica, sin testimonio. ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Y se humilló de tal manera que el pueblo empezó a llorar y los que temían a Dios se unieron a él. Y dijeron: vamos a hacer lo que Dios te diga que hagamos. Y mira, despidieron las mujeres y los niños que tuvieron con ellas y dijeron: no, vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Y no es que Dios quiera que tú despidas mujeres y niños, porque el mensaje aquí es otro. El mensaje aquí es: si tengo que escoger entre hacer mi voluntad
para tomar para mí hombre o mujer, o hacer la voluntad de Dios para guardarme para Él, hago la voluntad de Dios. Porque a eso se refiere Jesús cuando dice, el que no sea capaz de dejar padre, madre, mujer, hijo, por mí y por el reino de los cielos, no es digno de Él. Pero el que lo haga recibirá eso mismo y muchas bendiciones. O sea, no es que Dios quiere que yo deje a creerle a mis hijos y a mis nietos. Dios lo que quiere es que lo ponga primero a Él. Y entonces Él me enseñará a ser mejor esposa, mejor madre, mejor abuela. Y Dios no está aquí auspiciando el divorcio. Dios lo que está es siendo bien tajante, bien radical en decir lo que has aceptado en tu vida, que te aparta de mí, que me deshonra, que no es mío, que va contra mis leyes y mandamientos, tienes que sacarlo, por valioso te parezca. Y mira, lo hicieron. Y dicen que fueron no sé ni cuántos cientos ahí, léalo después usted en Esdras 9 y 10. Y Dios quiere que saquemos de nuestra vida lo que haya que sacar, por importante parezca, para que además de la oración, el ayuno, hayan acciones, frutos dignos de arrepentimiento. Porque ya el hacha está a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Pero el que dé buen fruto será podado y alimentado y bendecido para que lleve más fruto. Y yo venía por el camino, les dije que Dios me dio esa palabrita de Miqueas. Por el camino, en casa, pero por el camino, no sé por qué, orando e intercediendo por mí, Dios me recordó cómo en medio de la aflicción, de la amenaza, del dolor, del ser defraudado, del ser maltratado, como les está pasando a todos ustedes. Por todas partes uno siente como que el sistema te maltrata, como que por donde quiera coges un cantazo, por donde quiera viene un problema, por donde quiera es una mala noticia, es algo más que se añade, una carga adicional. Y uno se siente asfixiado, por eso a mí yo estoy orando tanto por los pacientes de salud mental y emocional, porque es difícil, cuanto más ellos que son más frágiles. Y yo orando en el camino, Dios me recordó cuando a los 30 años, José fue puesto por Faraón como segundo en el reino para manejar los tiempos que se estaban viviendo, porque Dios le había revelado al rey y solo José pudo interpretarle los dos sueños a Faraón y decirle, es un mismo sueño, es un mismo mensaje. Dios lo que te está diciendo es que vienen 7 años de abundancia, después de los cuales vienen 7 años de escasez, y si no guardas en la abundancia, en la escasez van a morir. Pero si eres sabio y entendido y guardas en la abundancia, en la escasez va a haber provisión para el pueblo. Y yo sé las muchas veces que yo te dije, guarda que vienen tiempos de escasez. Muchos lo hicieron, muchos no lo hicieron. No les digo a los que no lo hicieron, chávense ahora, les digo que todavía de lo que tienen, guarden, porque se va a poner peor. O sea, si no guardaste mucho y guardaste poco, conserva ese poco. Y si no guardaste nada, empieza a guardar de lo poco. Y José, como interpretó de parte de Dios esos dos sueños que fueron uno solo a Faraón, Faraón le dijo, pues ¿a quién tengo yo que buscar para que me gobierne la tierra de Egipto? Tú mismo eres, tú eres el segundo. Le dio el anillo, le dio ropa y lo puso a gobernar. Y José hizo como Dios le mostró. Qué bueno cuando Dios le muestra algo y uno lo hace, ¿verdad? José guardó en la abundancia, dice que guardó, bueno, y reunió. Y cuando vinieron los años de escasez, el pueblo tuvo tanto que pudo venderle a las naciones
de alrededor. Pero en ese tiempo de abundancia, en esos 7 años de abundancia, que la tierra fructificó, José también fructificó y tuvo 2 hijos. Manasés y Efraín. Y cuando yo venía de camino el jueves, orando, por alguna razón usé una frase que el cerebro lo conectó con eso, o el espíritu, y lo busqué. Cuando José tuvo su primer hijo, le puso Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Y él mismo dice, le puse Manasés porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. O sea que todo aquello que él sufrió, esos 13 años, porque él a los 17 llegó a Egipto vendido por sus hermanos, y todo eso que él sufrió como siervo, esclavo, después como calumniado, preso, olvidado, esos 13 años que él estuvo en la cárcel, que tienen que haber sido horribles, cuando tuvo su hijo, le pone Manasés diciendo, aquí Dios me está dando algo nuevo, está llenando mi vacío, mi soledad de familia, y me está haciendo olvidar la casa de mi padre, no a mi padre, que ignoraba que sus hijos lo habían vendido, la casa de mi padre, o sea, sus hermanos que por envidia le habían hecho todo aquel mal. Entonces, en el tiempo de la abundancia, la tierra produjo, pero él también produjo. Y lo que Dios le dio, óyete esto bien, lo que Dios le dio en ese momento, después de haber padecido y sufrido tanta injusticia, él lo utilizó como medicina para olvidar todo aquello y enfocó su vida de en adelante en aquel niño, en aquel fruto que Dios le había dado y no en todo aquel sufrimiento pasado y todo el trabajo que aquel sufrimiento de sus hermanos le habían producido. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Podrías tú en esta mañana decir, es tiempo de olvidar? Es tiempo de ver el nuevo fruto que Dios me está dando, las bendiciones que Dios me está dando y olvidarme ya de cómo me maltrataron y olvidarme ya de cómo me vendieron y olvidarme ya de todo lo que he padecido injustamente. Diga Manasés, el que hace olvidar. Dios es el que te hace olvidar, porque si tus padres no fueron buenos, Él es tu Padre eterno. Él no te deja ni te desampara. Porque si tus hermanos te venden y te traicionan, Dios te da una familia de fe que está contigo en las buenas y en las malas. Porque si no hay provisión, Dios usa su pueblo para suplirte. Olvida con cada beso y abrazo y saludo que te da, se te da en el nombre del Señor, los besos, los abrazos y los saludos que no te dieron cuando los quisiste. Olvida el trabajo que has tenido que pasar por causa de esas injusticias y de esos males familiares. Haz como José, enfócate en el fruto. Enfócate en el regalo de Dios, enfócate en la nueva realidad y no vivas en el pasado. Porque si vives en el pasado, te amargas el presente y te robas el futuro. Y después tuvo un segundo hijo, fructificó multiplicado, no solo uno, tuvo otro y le llamó Efraín. Y Efraín precisamente quiere decir fructífero. Y él dice, le puse Efraín porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José estaba de gobernador, pero no estaba contento. Tuvo que ponerle al primero Manasés porque él no podía olvidar su papá. Él no podía olvidar su mamá, él no podía olvidar como hijo de los más pequeños, como hijo preferido por ser el hijo que tenía que ser porque era el hijo de Raquel. Los otros vinieron por la trampa de Labán, su tío. Pero si hubiera sido por Jacob, Jacob se hubiera casado con Raquel y el que hubiera tenido era José y sus hermanos. Pero él escogió olvidar. Y
alegrarse y mirar en la nueva realidad las formas en que Dios traía bendición, amor, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de corazón a Él. Él estaba triste, pero cuando miró a sus hijos, dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Puedes estar triste por el pasado, pero en esa tierra de aflicción, en esa realidad de dolor, Dios quiere darte fruto. Y Dios quiere que te enfoques en ese fruto. Y Dios quiere que lo celebres. Y Dios quiere que te alegres. Y Dios quiere que dejes atrás el pasado y empieces de nuevo, aleluya. Y hoy es mañana de empezar otra vez, olvidando todo el trabajo y la casa de nuestro Padre y fructificando en la tierra de la aflicción. Dios nos está llamando a empezar de nuevo, a escoger olvidar, a escoger perdonar. Y yo voy a hacer un ejercicio ahora donde le voy a pedir, porque yo le decía: Señor, yo estoy cansado de dar consejería para que después la gente no aplique, no ponga por obra el consejo bíblico sabio que se le da. ¿Será que más que una palabra hay que cubrirlos más y más con oración, ayuno y motivarlos a la oración y el ayuno? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. ¿Será que es tu espíritu quien tiene que hacerlo? ¿Será que eres tú quien puede penetrar la mente, los almacenes de esas memorias que unos llaman de una manera y otra de otra, pero que Dios sabe dónde están esas memorias de dolor, esos recuerdos, esas heridas que el consejo no ha podido sanar? Y yo meditaba y el Señor me decía, como le dijo a Jesús, y Jesús retomó eso y lo cogió para Él, y yo lo retomo y lo cojo porque el Señor me lo recordaba: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo en lugar de ceniza. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es el Espíritu. Y yo quiero que en esta mañana, el que quiera olvidar, que Dios borre con la sangre de Cristo, que Dios extirpe con su Espíritu Santo toda memoria del trabajo y de la casa de su padre, de su crianza. Todo el que quiera que hoy Dios haga el milagro por su Espíritu, para olvidar, para dejar eso ya atrás, para engavetar ya eso, para echarlo a sus espaldas como Dios echa a sus espaldas nuestros pecados, pase al altar. Y todo aquel que quiera fructificar en la tierra de su aflicción y empezar a celebrar lo nuevo que Dios le da, para que esa tierra de aflicción se convierta en tierra de alegría, en tierra de abundancia, en tierra de restauración y de reconciliación. Porque fíjate que la tierra de la aflicción, cuando dejó de producir, no solo José tenía lo que había guardado, sino que aquello trajo a sus hermanos a comprar a Egipto y produjo la reconciliación fraternal con sus hermanos y la reconciliación y restauración familiar. No se puede seguir viviendo en el pasado. No se puede seguir pensando en lo que me hicieron, en el trabajo que he pasado porque no me ayudaron, porque no me dieron, porque no me apoyaron.
No se puede seguir así. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo haga. Dios te quiere hacer fructificar. Dios quiere que tú des fruto y que ese fruto te dé deseos de vivir y te dé deseos de luchar y te dé deseos de alegrarte y de celebrar y dejar atrás lo que hay que dejar atrás y arrancar de la vida lo que hay que arrancar. Y ser radicales y hacer cortes donde haya que hacerlo. Y votar lo que haya que votar. Y volver a poner la fe y la confianza en Dios. Para que Él nos ayude. Porque de aquí a un poco, y el que ha de venir vendrá. Pero el justo por la fe vivirá, porque nosotros, dice la palabra, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros le vamos a creer a Dios en esta mañana. Le vamos a creer a Dios que Él sana las psiquis, que Él sana las mentes, que Él sana los corazones, que Él sana las heridas, que hay un aceite, que hay una unción del Espíritu Santo que puede penetrar donde yo no puedo penetrar, donde el consejero, donde el psicólogo, donde el psiquiatra no puede penetrar. Y es con su Espíritu, con la unción de su Espíritu. Manso baba y salama maiki andeya y maikalai shela mansi alai amama sei alai emama sayai sayai sia abasoy kendea tatai mi alama melayasa. Oh Dios, delante de ti estamos. Haznos olvidar. Arranca toda raíz de amargura. Haznos fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Que podamos, Dios mío, ver nuestros hijos, el fruto de nuestro trabajo, de nuestras relaciones como nuevas oportunidades para vivir, para alegrarnos, para descubrir tu misericordia, para bendecir. Aleluya, aleluya. No con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu hazlo, Señor. Llévate las bipolaridades, las esquizofrenias, las mentiras. Llévate los temores, llévate las amarguras, llévate los complejos. Llévatelos, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Y derrama una unción sanadora. Yo libero la palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo el Señor, a las mentes, a los corazones, al espíritu. Y destruyo en el nombre de Jesús todo asidero que el enemigo ha usado hasta aquí para habitar en la mente o el corazón de mis hermanos. Ordeno que todo yugo se pudra y toda cadena se rompa y este pueblo quede libre por el poder del nombre y de la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo y de la unción suya. Ven sobre nosotros, Jesús, con Espíritu Santo y fuego. Quema la paja y la hojarasca. Aceita las coyunturas del Espíritu. Haznos vivir en tu presencia. Quita la vergüenza. Quita la inclinación al pecado. Señor, danos valor y temor a ti. Y ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Para bien de nuestros hijos y de todos los que han de heredar esta tierra. Sabamashen samama somasolama samaya. Aleluya, 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 Jesús. Te estoy hablando a ti, Jesús, a ti, que eres todopoderoso, que me has mandado a dar esta palabra, Jesús.
desciende sobre este pueblo. Con sanidad, con liberación, con unción fresca, con Espíritu Santo y fuego, Jesús. Abashemansi avanzo alaimi akatalaba shevaya katamansa abaso mandayelea ebese meisi atando mengabai. Señor, rodéalos con cánticos de liberación. Rodéalos, Padre Celestial, con medicina divina. Se escudo alrededor de ellos. Levanta su cabeza, Señor. Que puedan verse como tú los ves, imagen y semejanza tuya, dignos, hijos, herederos. Que puedan verse con el potencial y la maravilla que los creaste y puedan amarse, para que te puedan amar a ti, puedan amar a su prójimo. Pon amor por nosotros mismos en nuestro corazón, Señor. Que nos amemos, que nos valoremos, que así podamos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros hijos. Oh, Saimai se manda lava más, abai shikiti amanto matai. Trabaja con cada uno, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. No es con pastillas ni con consejos, es con tu espíritu, Padre. Es con tu espíritu, es con tu espíritu, es con tu espíritu. Ven, Espíritu de Dios, 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 ven, ven, sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo, y da vida a estos huesos. Que no digan más que pereció su esperanza y han sido del todo destruidos. Que no, que sepan que tú los levantas y los haces un ejército fuerte sobre sus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Fortalece su alma y su espíritu con hambre y sed de ti, con temor de Dios, y enséñales a honrarte. Muévete, muévete, Señor, más allá de mis palabras y de mi oración. Haz lo que tú quieras. Te necesitamos, Señor. No podemos seguir viviendo igual. No podemos seguir temiendo, no podemos seguir envidiando, no podemos seguir acomplejados, no podemos seguir, Señor amado, haciendo nuestra voluntad, autodestruyéndonos. Te digo, como entras confuso y avergonzado, estoy delante de ti por todos nuestros delitos y maldades. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Como silbo apacible. Como silbo apacible.